Bueno, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Qué gusto da ver un teatro lleno para escuchar hablar a mujeres que opinamos. Qué cosas, y que además por hacerlo somos peligrosas. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes soleado en Pontevedra, en contraste con el resto de España. Esto es como un gran refugio climático, lo voy a decir bajito para que de pronto no se convierta en fin, sea peligroso también. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Susana y a Diana por la invitación, que ya me hicieron llegar el año pasado, pero por motivos de agenda no pude, y este año han tenido la amabilidad de volver a cursarla, de volver a invitarme, y yo he podido ajustar las agendas para poder estar aquí este fin de semana, porque, como bien ha dicho Susana, en unos días publico nueva novela, Otra versión de ti, y a partir de la semana que viene, pues mi vida se convertirá en una bendita locura, que la llamo yo, ¿no? Porque qué locura, pero qué bendita locura tener la suerte, el privilegio de poder hacer eso que nos gusta, ¿no? De poder encontrarnos con los lectores, y además también me gustaría hacerlo hoy, tener un recuerdo muy especial. Hoy se cumplen 5 años de la pandemia. Creo que además la memoria es muy cortita, pero conviene que haya cosas que no nos olvidemos de ellas. Y bueno, durante todo ese tiempo que estuvimos encerrados, durante el confinamiento, etcétera, etcétera, pues tuvimos que renunciar a muchas cosas, entre ellas también, por supuesto, al contacto con los lectores. Lo hemos recuperado, y yo creo que ahora lo disfrutamos precisamente por eso, entre otras cosas, pues más que nunca, ¿no? Hecha esta brevísima introducción, también dar las gracias, por supuesto, a las instituciones que hacen posible este encuentro maravilloso y que lo apoyan, el Concello y la Diputación. No somos tan peligrosas las mujeres que opinamos, de verdad que no. Simplemente ejercemos nuestra libertad de pensamiento y nuestra libertad creativa, que yo creo que en un momento en el que además una palabra como libertad, que es una palabra bonita, es una palabra en la que caben tantísimas cosas, pues se ha desvirtuado y se ha vaciado de contenido a base de su mal uso, básicamente, pues yo la reivindico aquí, ¿no? Y esa libertad creativa yo creo que es lo más importante, esa libertad de pensamiento es lo más importante a lo que una creadora, a lo que una opinadora, si queréis, a lo que una periodista, a lo que una escritora nunca debe renunciar, ¿no? A mí, cuando Susana me dijo ponencia, digo, ponencia, pero la ponencia es una palabra... bueno, vais a ver a lo largo de mi intervención que yo tengo bastante querencia hacia las palabras, tengo una relación muy particular con ellas, ¿no? Y la palabra, ¿ves? He dicho polobra, porque la palabra ponencia me pone muy nerviosa, porque es una palabra aparentemente antipática, ¿no? Yo escucho ponencia y de repente pienso pues en un catedrático, en un señor que sube a un escenario, suelta su rollo y los demás escuchan o hacen que escuchan, y lo que en realidad están haciendo es aguantar el tiempo. Este temporizador me dice que me quedan 26 minutos y 38 segundos exactamente. No es ese mi objetivo, yo no vengo aquí a soltaros un rollo, ni muchísimo menos. Yo, por ejemplo, que me encanta hacer entrevistas, hago entrevistas en el suplemento literario Abril de Prensa Ibérica, que por ejemplo aquí lo podéis encontrar en el Faro de Vigo, por supuesto. Yo no las llamo entrevistas, yo las llamo charlas, las llamo conversaciones, del mismo modo que lo que hoy he planteado esta tarde aquí no es una conferencia, sino que es más bien una charla. ¿Por qué? Porque espero que al final de esta intervención mía, en la que os vengo a contar mi experiencia escribiendo el ensayito que aquí aparece, yo lo llamo librito, Una homosexualidad propia, bueno, pues espero que al final de todo esto tengáis preguntas, tengáis dudas, tengáis comentarios, sugerencias, y me los trasladéis para que se establezca en realidad lo que hemos venido todas y todos, en su mayoría todas, pero veo algún todo por ahí, hacer hoy aquí esta tarde y a lo largo de los 2 días que se va a prolongar este encuentro, que es dialogar, porque además qué buena falta nos hace ese diálogo y esa escucha, ¿verdad? Entonces, pese a todo, yo me había preparado una especie de... bueno, un texto, en realidad, porque a mí lo que mejor se me da es escribir. Entonces, en realidad, como mejor me explico y de la manera que mejor me entiendo, es escribiendo. De hecho, yo escribo para eso, escribo para entender las cosas, pero también para entenderme a mí misma. Y si ya de paso logro que algunos y algunas de mis lectoras me entiendan o me comprendan, pues
objetivo más que cumplido, ¿no? Entonces, como os decía, he preparado un texto que explica hasta cierto punto cómo yo he llegado hasta aquí esta tarde, ¿no? A estar en Vigo, en este teatro principal. ¿En Vigo he dicho? ¿Ves? En Pontevedra. Ya empieza a descolocar la cabeza con la gira que me espera a partir de la semana que viene. Os contaré que el año que gané el premio Nadal había días que tenía que estar en 2 sitios al mismo tiempo y lo tenía apuntado, la agenda de dos sitios al mismo tiempo, y menos mal que me di cuenta como 3 días antes y lo logramos arreglar, ¿no? Esta es la bendita locura a la que os hacía referencia, ¿no? Bueno, como digo, empezamos si queréis, y también os animaría, si en algún momento queréis interrumpirme, pues porque os llame la atención algo que yo esté comentando, lo demás, yo no tengo ningún problema. Sé que a lo mejor a la organización me va a tirar de las orejas y me va a decir, Inés, esto no es el protocolo y demás. Si queréis levantar la mano y decirme, oye, Inés, esto que has comentado, yo voy a intentar estar pendiente y así también empezamos un poco el diálogo, ¿no? Bueno, os cuento. Vaya por delante que yo no me drogo, que yo no estoy alcoholizada, aunque sí soy lesbiana. Lo aclaro porque, apoyándose en esas 3 características, un insigne crítico literario, conocido además incluso en el extranjero, le dijo en su momento a Montserrat Roig, autora pues, de títulos maravillosos como La hora violeta, Los catalanes en los campos nazis, El tiempo de las cerezas o Ramón Adiós. Como digo, le dijo a Montserrat Roig pues que ella nunca sería una buena escritora. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque simplemente Montserrat Roig no encajaba en ninguno de los moldes en los que se encerraba hasta atomizarla a la mujer que osaba ejercer el oficio de la escritura en la España de entonces. Estoy hablando, por supuesto, de la España de las décadas de los 60, de los 80 y de los 90. Una España todavía más masculinizada que la de ahora, ¿no? Montserrat Roig, a la que yo os confieso con mucho rubor y con mucha culpabilidad haber empezado a leer hace bien poquito, y gracias además a la recuperación de Dime que me quieres aunque sea mentira, una antología de textos de no ficción que publicó Plankton Press hace aproximadamente 1 año o 2 años y que os recomiendo encarecidamente. Como digo, yo creo que Montserrat Roig no llegó a contestar a aquel crítico literario, pero además de eso tuvo que aguantar que el mismísimo Josep Pla, ahí es nada, al que entrevistó en su casa del Empordà a principios de 1972, la espetara. ¿Para qué quiere usted seguir escribiendo teniendo unas piernas tan bonitas? Bien, pues porque me da la gana, pues porque lo necesito, pues porque si no me ahogo, pues porque de lo contrario no sé cómo vivir. Todo eso le habría dicho yo, por lo bajini, eso sí, sabiendo además que aquello tendría unas nefastas consecuencias para mi carrera literaria, ¿no? Montserrat Roig, que entonces tenía, si no he calculado mal, 25 años y había llegado a Masjofriu vestida con una minifalda y calzando tacones, no respondió a Pla, claro. O puede que lo hiciera, pero de otro modo mucho más sutil y también mucho más efectivo. Siguió escribiendo para callar las únicas voces que en realidad importan, que son las voces de una misma. Montserrat Roig no lo tuvo fácil, como ninguna de las autoras que en una sociedad aún muy precaria en materia de igualdad empezaron a trazar las líneas de ese camino que varias décadas después recorremos muchas con la suerte del sacrificio ya hecho por otras. El suelo firme que hoy pisamos nosotras, que pisamos las escritoras de nuestro país, y diría más, las escritoras que escribimos en castellano, las escritoras que escribimos también en galego, las escritoras que escriben en catalán, ese suelo se lo debemos a ellas. Y por eso me frustra hasta el enfado la ausencia de nombres como el de Montserrat Roig,
pues por ejemplo en mi propia biblioteca, en la que en cambio sí están presentes los libros de aquel autor / periodista de renombre patrio que un día me bendijo con el privilegio de su lectura. No, si yo te leo, me dijo, con ese paternalismo propio de todo hombre que niega ser machista. Estoy casi segura de que a este escritor / periodista le di las gracias, incapaz de articular la respuesta que en realidad se merecía, que en realidad ahora me doy cuenta de qué es lo que estoy haciendo ahora. Dice Montserrat Roig que el oficio de escribir nace de una necesidad, primero difusa y más tarde insistente, como una enfermedad. Y su diagnóstico, digo yo, no está condicionado por el sexo de quien la padece. Somos escritores, las unas y los otros. Él juega como una chica del fútbol, ni siquiera hoy desterrado del vocabulario cotidiano, el de los patios de los colegios, tiene su equivalente en la escritura, donde, por cierto, sigue siendo aplastante la mayoría de críticos que ejercen su oficio en todos los suplementos literarios y culturales de este país, ¿no? Ellos, los señores, los hombres, llevan casi tantos años, décadas, en realidad la historia entera, hablando por nosotras como escribiendo por nosotras. Y es que lo siguen haciendo. Cada vez que sucede algo que nos afecta e incumbe solo a las mujeres, que nos marca y nos condiciona, que nos duele, y ese hecho trasciende a la esfera pública, el espacio informativo es copado por voces y firmas masculinas. Pero se acabó. La sociedad española, que autoras como Montserrat Roig, como Maruja Torres, como Rosa Montero, como Elvira Lindo, periodistas como Ana Bosch, han conseguido construir, ha dicho basta. Ahora nos toca a nosotras expresar bien alto lo que pensamos, decir lo que sentimos, decir a quién leemos, a quién nos gusta leer, y además hacerlo sin miedo a ser juzgadas en la vida y en la literatura. Y por eso, en buena parte, decidí dar un paso al frente, si así lo queréis considerar, y escribí una homosexualidad propia. Aunque todo surgió de una manera en realidad muy natural o muy orgánica, que es un término que le gusta mucho usar a mi editora. Dice, todo es muy orgánico, muy orgánico. Hacía unos meses que yo había ganado el premio Nadal, ¿verdad? Y entonces, durante el año en el que gané el premio, la verdad es que ya os he hablado de esa bendita locura que me llevaba a estar en 2 sitios el mismo día, en fin, no tuve demasiado tiempo de escribir, pero mi cabeza, que nunca para, siguió dando vueltas, siguió pensando qué hacer a continuación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me surgió una idea, bueno, que decidí contarle a mi editora en uno de los almuerzos que solemos tener cada vez que ella viene a Madrid, porque ella vive en Barcelona, ¿no? Bueno, pues al final de la comida le dije, oye, mira, Ana, en realidad ahora me doy cuenta de que la estaba pidiendo permiso de algún modo, ¿no? Le dije, oye, mira, Ana, llevo tiempo pensando en escribir un artículo, un texto breve y publicarlo en el Día de la Visibilidad Lésbica, que es pues el 26 de marzo, y ahora me doy cuenta de que mi siguiente novela sale el 26 de marzo. Casualidad, casualidad. Bueno, pues, y entonces a medida que yo le iba contando en qué iba a consistir ese texto, cómo quería yo que fuera, incluso dónde tenía pensado publicarlo, que era en una conocida revista, yo veía que mi editora iba poniendo caras, iba gesticulando, ¿no? Como estoy intentando yo hacer ahora, pero mal. Mal lo estoy haciendo yo.
Y entonces, yo que soy muy insegura y que soy profundamente tímida, aunque me veáis aquí subida en el escenario moviendo mucho las manos, si muevo mucho las manos es por eso, ¿no? Para alejar de mí la timidez y la vergüenza. Bueno, pues en ese momento se apoderó de mí la inseguridad y pensé, Dios mío de mi vida, ¿cómo se me ocurre? ¡Qué horror! Voy a acabar con el prestigio del galardón literario más antiguo de España. ¿Cómo? O sea, en la editorial me van a matar, no me van a querer volver a publicar una novela. En fin, bueno, yo ya me veía, no sé, en fin, que jamás volvería a publicar y que me quitarían el premio Nadal. Y, en fin, cosas así, ¿no? Pero bueno, nada más lejos de mi fabuladora imaginación. Cuando yo le conté lo que se me había ocurrido a Ana, a mi editora, me dijo, pero Inés, pero si eso es un libro. Y entonces ahí ya de la inseguridad pasé al temor. Y dije, ¿cómo que un libro? ¿No? Porque en realidad mi editora, sin pretenderlo, lo que hizo fue lanzarme un órdago y al mismo tiempo ponerme delante una oportunidad, ¿no? O mostrarme la puerta para que la abriera, ¿no? Al principio yo os confieso que no supe qué decir, ¿no? Porque una cosa, lógicamente, es un texto de unas 1.500, 2.000 palabras a lo sumo, pensado para publicar en un medio periodístico, y otra cosa muy distinta, pues un libro, lógicamente, con su pervivencia, con su poso, con su presencia y también con su exposición, palabra muy importante. Ana me propuso meterlo dentro de la colección Referentes, que es una colección de destino la verdad, muy interesante. Es una colección que dio comienzo, además, con un libro que todos y todas conoceréis, que es el famoso Indignaos de Stefan Hessel, y me propuso además, los editores siempre quieren publicar mañana, entonces me propuso publicar el libro lo antes posible y, oh casualidad, hacerlo coincidir con los días del orgullo LGTBIQ+, que es cuando eso que llaman comunidad, bueno, pues está más movilizada que nunca, ¿no? A ver, iba a decir del directo, no, cosas de la industria. Bueno, la verdad es que yo os confieso, porque como estamos de confesiones, yo nunca me he sentido parte de una comunidad, nunca, de verdad que no. Jamás me he identificado con un movimiento, como mucho con el feminismo, pero es que para mí el feminismo es un modo de ser y de estar, el feminismo es un modo de habitar el mundo en pos de la igualdad, ¿no? Bastante he tenido con construir una identidad propia, más difícil de sostener incluso que la habitación desde la que escribo. Pero en ese momento supe que no podía decirle que no a Ana, en ese momento supe que no le podía decir que no a mi editora, ¿no? Que debía dar ese paso, que era un paso literario, que era un paso vital, y me comprometí con ella, porque lo que hice fue un compromiso, ¿no? Porque eso es para mí la escritura. La escritura es para mí un compromiso. Entiendo que lo personal es siempre político y que de nosotras depende convertirlo en poético. Bueno, pues así fue como nació Una homosexualidad propia, un librito, me gusta llamarlo así porque tiene 118 páginas, entonces es cortito, pero además así le quito trascendencia, le quito importancia y a mí también. Que desde que se publicó el 21 de junio del año 2023, día, por cierto, otra casualidad, del aniversario de la muerte de mi madre, pues un libro que desde entonces solo me ha traído alegrías. Y eso que su llegada a las librerías, otra casualidad, coincidió con uno de los momentos, desde mi punto de vista, con uno de los momentos políticos y por tanto sociales, yo creo que más convulsos de los últimos años en nuestro país, ¿no? Todas recordáis cómo la ultraderecha había accedido por primera vez en nuestra joven e inexperta democracia, había accedido a gobiernos autonómicos y locales, y desde ahí amenazaba con cercenar derechos que entonces nos dimos cuenta eran derechos que no estaban garantizados.
Os confieso que viví aquellos días con un cierto miedo, con un cierto temor, ¿no? Temía, por supuesto, la reacción que mi libro pudiera suscitar. Pero una vez más me equivoqué. Una vez más me equivoqué porque la respuesta de mi familia, la respuesta de mis amigos, la respuesta de la prensa y la respuesta sobre todo de los lectores, iba a decir electores, y la respuesta de los lectores, que por supuesto es la más importante, fue emocionante, ¿no? Casi 2 años después de todo aquello, y con una nueva novela bajo el brazo, no soy la misma, yo no soy la misma. Aquel libro me cambió, aquella experiencia, lo vivido con ese librito me cambió, ¿no? Me hizo ser todavía más empática, me hizo darme cuenta de que pese a todo lo vivido, pese a todo lo pasado, pese a todo lo sobrevivido, yo soy una mujer afortunada. Soy una mujer afortunada que, parafraseando el título de un precioso libro de Jeanette Winterson que os recomiendo a todas y os recomiendo a todos, eligió ser feliz en lugar de ser normal. Toda mi vida he trabajado desde la herida. Curarla significaría poner fin a una identidad, la identidad definidora. Pero la herida curada no es la herida desaparecida, siempre habrá una cicatriz. Siempre se me podrá reconocer por mi cicatriz. Eso escribe Jeanette Winterson en esas páginas. Así es, tiene razón Jeanette Winterson. Por eso, la escritura no es terapéutica. La escritura no es un ibuprofeno, no es un analgésico, no os lo toméis así. Tampoco es reparadora. La escritura no cura ni alivia. La escritura, desde luego la mía, lo que hace es visibilizar las cicatrices. Pero, ojo, también quiero dejar claro que yo huyo de las etiquetas, tanto en la vida como en la literatura, ¿no? Que es mi otra forma de existir, ¿no? Las etiquetas nos reducen, las etiquetas nos constriñen y lejos de liberar, las etiquetas nos limitan. Os cuento que a raíz de la publicación de Una homosexualidad propia, en la Wikipedia, esa fuente de conocimiento y libre albedrío, se me empezó a definir como escritora lesbiana, y cito textualmente. Una categorización que logré que desapareciera de la página en la que figura mi biografía tras hacer una, os juro, argumentada reclamación. Y ojo, que yo tuve más suerte que Philip Roth. Os recomiendo que si podéis busquéis la anécdota que tuvo Philip Roth con la Wikipedia, ¿no? Yo no me considero una activista. Jamás he formado parte de ninguna asociación, salvo, creo, del Círculo de Lectores. Y todavía echo de menos la visita mensual del Comercial con su maletín llenito de libros y, por tanto, también lleno de posibilidades, ¿no? Pero soy consciente, como todos los que hemos crecido sintiendo que no encajábamos en eso que llaman normalidad, siempre normativa, de la importancia de la reivindicación en el camino de la ansiada normalidad, de la ansiada igualdad. Y por eso, en parte, también decidí escribir este ensayo, decidí escribir este librito, aun sabiendo el riesgo que corría precisamente de ser etiquetada, reducida, colocada en las estanterías de las librerías dedicadas a la literatura LGTBIQ+, que es un modo bastante sutil, por cierto, de devolverte al armario del que tanto trabajo cuesta salir. Pero en fin. Me acuerdo, por ejemplo, de Edward Albee, dramaturgo y autor de Quien teme a Virginia Woolf, que en un momento dado asistió a un encuentro, ¿no? a un foro sobre literatura gay, sobre escritura gay. Él era uno de los oradores principales y de pronto subió a un escenario bastante parecido a este,
supongo que más grande, porque en Estados Unidos todo es mucho más grande, también la tontería. Bueno, pues como digo, subió a un escenario y ahí delante de todos los bueno, lectores y compañeros, etcétera, que habían ido a escucharle, él dijo: no soy un escritor gay, solo soy un escritor. Bueno, y algo así en realidad me gustaría deciros aquí esta tarde. Yo no soy una escritora lesbiana, no soy una escritora gay, yo solo soy una escritora. Todas lo somos, con independencia de nuestro género, con independencia de nuestro sexo, con independencia de nuestra orientación sexual e incluso con independencia de nuestra procedencia o de nuestra raza. Soy también consciente de que es un libro que jamás hubiera podido publicar, no hubiera sido conveniente, desde luego, mientras trabajaba en ABC, periódico de cuya área de cultura formé parte a lo largo casi de 15 años y en el que nunca me sentí libre para ser como era, para ser quien era, pese a que jamás fingí ni me oculté. Una homosexualidad propia es un libro del que estoy muy orgullosa, que como digo me ha dado muchas, muchas alegrías, con el que me he emocionado, a veces hasta las lágrimas, que me ha permitido conocer a mujeres fascinantes, a mujeres valientes, ellas sí, yo no, a mujeres valientes como la lectora que, por ejemplo, en la presentación del libro en el espacio Fundación Telefónica de Madrid me dio las gracias por haber escrito ese libro y me contó que para poder seguir viviendo sin pretender ser otra persona, para poder seguir viviendo siendo ella misma, para poder amar a la mujer, a la persona que ella quería amar, tuvo que dejar a España y se marchó a vivir a Berlín. Estamos, claro, hablando de la década de los 70, ¿no? España estaba entonces a punto de salir de una dictadura que, recordemos, persiguió, condenó, encarceló y asesinó a homosexuales, a travestis y a todas las muchas y diversas realidades que hoy amparan las siglas LGTBIQ+. Para terminar, y puesto que me quedan 2 minutos 50 segundos, vuelvo a Jeanette Winterson, ¿no? A ese por qué ser feliz cuando puede ser normal. Ese por qué ser feliz cuando puede ser normal fue la pregunta que su madre adoptiva le hizo cuando a los 16 años le dijo que estaba enamorada de otra joven porque la hacía feliz. Tiempo después, la autora decidió emplear esa frase, ese cuestionamiento, como título para el librito del que yo os he hablado, ¿no? La verdad es que ¿por qué ser feliz cuando puede ser normal? Es una obra esperanzadora y luminosa, pese a la oscuridad que encierra, ¿no? Como digo, he tenido ocasión a lo largo de mi vida de disfrutar de muchos de esos tiempos felices a los que hace referencia Jeanette Winterson en el libro, aunque en el recuerdo, y seguro que a vosotros también os pasa, siempre tiendan a pesar más los tristes, ¿no? A pesar más los oscuros. Sería, la verdad, que bastante absurdo y muy necio no reconocerlo, ¿no? Vuelvo a insistir, soy una privilegiada, soy una superviviente, soy muy, muy afortunada. En España, la homofobia hoy es un delito. El Código Penal establece que serán castigados con una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses aquellos que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona por su sexo, orientación o identidad sexual, siendo estas, además, circunstancias agravantes. Esa ley, ojo, se aprobó en noviembre de 1995. Vivo en un país en el que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal desde el año 2005. Si quisiera, podría casarme con mi pareja, que es una mujer. No sé si os habéis dado cuenta. Y eso que la primera acepción de matrimonio en el diccionario de la RAE dice que es
y cito textualmente, la unión de hombre y mujer, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses. El diccionario, la RAE, los señores. También, si quisiera, podría ser madre mediante la adopción o a través de un tratamiento de fertilidad. Pese a que no hace tanto, en el 2014, el Partido Popular excluyó a las lesbianas de la reproducción asistida en la sanidad pública. Esa exclusión está hoy revertida. Aunque son muchas las dificultades y los vericuetos legales que debemos sortear, a veces de manera infructuosa, en España las mujeres homosexuales tenemos derechos filiales. Pero esos derechos fundamentales, como todos los demás, pueden perderse, nos los pueden arrebatar, podemos perderlos. Y por eso hay que seguir defendiéndolos día a día, defendiéndolos con hechos, pero sobre todo defendiéndolos con palabras como las que están en una homosexualidad propia. Porque la literatura también es un compromiso. Gracias, Inés. Gracias, Inés. Temos en 15 minutos, máis ou menos, para abrir este diálogo que apelaba ao inicio. Se alguén quere preguntar algo, ali hai unha man levantada. Pode achegarlle, por favor, alguén un micro? Hola, buenas tardes, Inés. Muchísimas gracias por tu ponencia. Un placer enorme escucharte. Incluso ahí, ¿verdad? Estoy Vale, aquí, estoy aquí. Un tal? privilegio. Muy bien, gracias. nombre? Patricia. Patricia, encantada. Patricia, encantada también. Gracias por estar hoy aquí, tanto a ti como a las ponentes de hoy, que de verdad se hace una maravilla estar aquí. Perdonad simplemente para la organización. Si podéis, para el año que viene, por lo que estoy viendo, tenéis que poner un servicio de fisioterapia porque estamos todas todo el rato así. Vale. Y el cuello pues se resiente. Por eso, gracias de verdad. En tu libro tú hablas también de la importancia de los referentes, claro, de tenerlos. Evidentemente en la España de los 80, de los 90, no era fácil encontrarlos. Ni ahora tampoco, ¿eh? Un poquito más. Por eso te quería preguntar, quizá en una época donde también gracias a las redes sociales, gracias a una apertura, que a veces tampoco no es tan apertura como acabábamos de ver antes, sí que se puede llegar a personas, a escritoras, a cineastas como tú, como pienso a lo mejor en Sara Torres, que es muy mainstream en este momento. Pienso en películas como Retrato de una mujer en llamas, que quieras que no, son luces que hay. Y claro, viéndote y como tú misma te describes también en tu libro como una persona un poco tímida, que tienes eso, No, mucho. Una timidez también compartida, como las habitaciones que también compartiste con nosotros en otros libros. Te quería preguntar un poco por ese rol que a lo mejor a vuestro pesar a veces tenéis, que es el de referente y en tu caso también la de prescriptora, porque sí que recuperaste figuras literarias que era importante conocer y sigues haciéndolo, tanto en prensa como después en tus obras. Por eso quiero hablar un poco o preguntarte directamente por el peso de esos otros roles que no son solo el de escritora, que es también un compromiso, como acabas de decir al finalizar tu intervención. Y cómo se lleva eso en una sociedad donde a veces, como también contabas, este tipo de cuestiones pueden dar mucha cercanía, pero a lo mejor también quitar esa especie de prestigio que algunos se empeñan en poneros como etiqueta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta y por el apunte, muchas gracias por venir, por la lectura. Qué importante leer, ¿verdad? Y qué importante leer y compartir las lecturas. Empiezo por el final. La palabra prescriptora también es feísima, además de muy difícil de decir, prescriptora. A mí me encanta recomendar libros y tengo como casi obligación, o yo considero una obligación,
pero de una manera muy inconsciente, no lo hago ni siquiera. El 90% de las autoras que leo son precisamente eso, autoras, ¿no? Y procuro, intento rescatarlas, porque es esa, o sea, la palabra es que hay que rescatarlas, porque muchísimas han caído en el olvido. He querido comenzar mi intervención precisamente con Montserrat Roig, porque fue una autora destacadísima en los años, y periodista además, de la generación, como he dicho, de Rosa Montero y Maruja Torres, etcétera, etcétera, durante los años 80 y 90, pero que debido a una tristísima muerte prematura cayó en el olvido. Lo que pasa es que lo de caer en el olvido es como que casi nunca caen en el olvido ellos, pero bueno. Y gracias a la labor de editoriales como Consoni o como Plankton Press la están recuperando, ¿no? Y he querido empezar con ella precisamente porque en mi intervención tenía que estar más centrada en el librito, ¿no? En una homosexualidad propia y en esa ausencia flagrante de referentes culturales, sociales, etcétera, etcétera, a la hora de configurar una identidad no heteronormativa en un país como España, ¿no? ¿Por qué he querido empezar con ella? Porque en mi caso concreto confluyen dos realidades, y es el hecho de que soy mujer y que además soy homosexual y por tanto sufro una doble discriminación. Soy discriminada por el hecho de ser mujer, pero también y además soy discriminada por el hecho de ser homosexual. Es decir, al machismo se añade la homofobia, algo que en el caso de los hombres homosexuales pues digamos que esa batalla, y eso que no me gusta nada utilizar el lenguaje bélico para casi nada, pero en este caso concreto pues ellos van un paso por delante. ¿Por qué? Porque son hombres, ¿no? Fíjate que ahí tienen referentes como el propio Lorca, ¿no? Y nosotras, ¿qué referentes tenemos todavía a estas alturas? El otro día leía un tuit de Andrea Toribio, que también es escritora, crítica, editora, etcétera, etcétera, muy buena prescriptora literaria, que decía, bueno, amigas, o sea, que a estas alturas sigamos hablando de dos mujeres como dos amigas entrañables en los años 50 y 60, pues ya está bien, ¿no? Pero es que esto sigue pasando, ¿no? Sigue pasando. Entonces, lo cierto es que los referentes son fundamentales. Y lo digo yo, que soy una mujer que ha crecido, o una niña todavía casi, porque en ciertos aspectos sigo siendo bastante inocente, creo yo, no infantil, inocente, ojo, que creció en un pueblo de Cáceres, muy pequeñito, de unos 1000 habitantes, donde los chicos con las chicas tienen que estar, pero solo para determinadas cosas, ¿no? Y aquellas chicas que no nos gustaban las cosas, los deportes, los juegos, que estaban en teoría no, que debían gustarnos, porque tenía que ser así, debían gustarnos, sufríamos una discriminación y un rechazo que te va haciendo mucha mella, ¿no? Y eso tristemente sigue sucediendo en mucha menor escala, y también, por supuesto, depende del lugar en el que vivas actualmente. No es lo mismo vivir en una ciudad como Madrid, vivir en una ciudad como Barcelona, vivir incluso en una ciudad como Pontevedra, pequeña pero aún así ciudad, que hacerlo en un pueblo pues de, no lo sé, la provincia de Jaén, se me ocurre, ¿verdad? Y esto has mencionado precisamente a Sara Torres. Con Sara yo he hablado mucho de esto, ¿no? De cómo se tiende a pensar que ya todo está solucionado, que qué modernos somos todos, que esas siglas, ¿no? LGTBIQ+, que nos arropan y todo está superado y tal. No, queridas y queridos, no todo está superado, ¿no? Y en el momento en el que se supone que lo superan aplicándote la etiqueta, ¿no? Que la etiqueta otra vez lo que hace es atomizarte y volver a estigmatizarte. Yo he pasado por un montón de librerías en las que el libro Una homosexualidad propia lo he sacado de la estantería de literatura LGTBIQ+, y lo he colocado en el estante de la literatura de no ficción, porque es un libro de no ficción. Y si me apuras, me da igual. ¿Qué diferencia? Ficción, no ficción. ¡Ay, los géneros, qué pesados! ¿No? Te quiero decir, si ya lo estamos superando a nivel de la realidad, o sea, a nivel social y de la realidad, pues también en la literatura, qué pesadilla con los géneros. Entonces, es importante, por supuesto, el papel de los referentes, ¿no? Y para mí era
muy frustrante que a medida que yo iba descubriendo quién era, me iba sintiendo muy sola, porque las películas que tú ves, los libros que tú lees, las exposiciones que vas a ver en museos, buscas verte reflejada en ellos. Es un espejo, y si ese espejo te devuelve un reflejo en el que tú no te reconoces, tu identidad sufre una crisis. Y por eso es tan importante el rol de la cultura, es que es fundamental, porque nos construye, y cuando no nos construye, la cultura nos destruye. Y no puede ser que, tú has mencionado Retrato de una mujer en llamas, pero es que si tú vas a la cartelera, que es una película maravillosísima, por cierto, te recomiendo una última de ella que se titula Petit Maman, maravillosísima, de Cécile Sciamma también, pero que no me voy por las ramas. Si tú miras la cartelera semanalmente, ¿cuántas películas hay que no reflejen historias de amor heteronormativo? ¿Cuántas? No hay, sigue sin haber. Y cuando mi novela, que se publica el próximo, no sé si os lo he dicho, 26 de marzo, otra versión de ti, de repente alguien lea en la contraportada de qué va la trama, ¿no? Eso que te preguntan, ¿y de qué va tu libro? Y tú dices, madre de Dios bendito. ¿Y ahora cómo respondo yo a de qué va mi libro, ¿no? Y cuando de repente vean, y yo sé que va a haber muchas entrevistas en las que me pregunten, ¿es una historia de amor homosexual? No, es una historia de amor. Y punto. No hay amor homosexual y amor heterosexual, hay amor. Y ya está. Y no sé si te he contestado, que me he enrollado muchísimo. Vale, vamos a facer dúas preguntas que hai dúas máis levantadas e despois facemos unha pequena pausa para o café. Ali había unha persona coa má levantada e despois Ana Boix. Que se Ana Boix quiere preguntar, pues va a preguntar. Hola. Bueno, buenas tardes, Inés y a todo el mundo. ¿Tu nombre? Tensi. ¿Desi? Tensi. ¿Tesi? Sí, Tensi. Como la tesis, pero sin la S. No, con N. Tensi. Ah, vale, perdona. Pues encantada, muchas gracias. Bueno, llevo veniendo a este foro desde que empezó. Nunca me atreví a hablar, aunque muchas veces quedé con ganas. Hoy me atreví. Creo que, en primer lugar, porque me sentí muy interpelada por todo tu, bueno, ponencia, no, por tu charla. Hoy Porque ponencia. yo también creo que la literatura nace de cicatrices y yo también llegué a Montserrat Roig a raíz de un artículo que publicaste en abril y me compré ese libro de ensayos y después compré Ramón Adiós, que todavía lo tengo pendiente. Mi pregunta viene porque tú al principio decías que eras tímida, yo también me considero tímida y la pregunta es, ¿qué consejos darías? Consejos no, pero ¿cómo te sientas tú ahí y consigues hablar con la fuerza que hablas y sin, es decir, para las personas, porque lo dijiste, porque si no yo pensaría que llevas ahí hablando todo el tiempo y transmites esa seguridad que a mí me gustaría transmitir en algún momento. Y nada, era eso. Gracias. En realidad, seguridad ninguna. Y si te das cuenta, me refugio un montón en el humor. Y eso que yo no soy nada graciosa, o sea, pero cero. Mi pareja, que deben estar por ahí, sentada, os lo puede decir, soy la persona más seria del mundo, o sea, soy una zapatilla, directamente. Pero cuando me subo a un escenario, la única manera que tengo de combatir otra vez combatir, ¿eh? Es horrible. Madre mía, tenemos metido aquí, en fin, lo bélico en la cabeza y no hay manera de sacarlo. Bueno, la única manera de intentar no estar nerviosa por ejemplo, hay veces que yo hablo y parece que estoy llorando, ¿sabes? Y es porque me pongo muy nerviosa. La única manera de tratar de camuflar ese nerviosismo, esa inseguridad, esa timidez, esa introversión, que yo soy súper introvertida, o sea, a mí no me gusta hablar, de verdad, es refugiándome en el humor. ¿Y qué es el humor? Una manera de que vosotros estéis aquí arriba conmigo, es decir, que empaticéis con lo que yo digo. Si yo suelto un rollo tremendo sobre Kierkegaard, que seguramente será muy interesante, pero tengo que tratar de buscar los puntos que nos unen, que son un montón, porque en realidad, aunque estamos separados por un escenario, pero yo estoy ahí.
Quiero decir, es la manera de romper la distancia física, que en realidad no la hay, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante, o sea, empatizar y pensar que nada es tan grave y nada es tan importante, ¿no? O sea, tratar de trivializar un poco el momento y bueno, pues buscar la manera de provocar la sonrisa y que esa sonrisa se me contagie, que de verdad que yo no me río tan fácilmente. Y ese es el único modo, ¿no? Pero bueno, Ramón Adiós es maravilloso. Muchas gracias. Gracias, Tensi. A ver. No, sí, hola. Hola, no, que un poco ya has empezado a responder lo que te quería preguntar. Mujer y lesbiana versus hombre gay. Claro. ¿Tú sientes que la sociedad en general acepta mejor a una pareja de hombres gay que a una pareja de mujeres lesbianas, el que un hombre sea gay o que una mujer sea lesbiana? Sí, por supuesto. No solo lo creo, sino que lo he sentido. O sea, por supuesto, pero eso tiene que ver con el heteropatriarcado y con el machismo que lleva instaurado desde hace, bueno, pues desde que el mundo es mundo casi, ¿no? Entonces, por eso yo decía que incluso en los referentes culturales, yo lo pensaba mientras estaba escribiendo el libro, digo, es que ellos tienen a Lorca incluso. O sea, quiero decir que efectivamente fue asesinado y fue asesinado por ser homosexual, etcétera, etcétera. Pero tienen esa bandera, ¿no? Tienen ese referente. Y nosotras, a día de hoy, todavía hay muchas, no voy a decir muchas porque quizás sea un exceso, ¿no? Pero hay nombres de autoras muy conocidas de la historia reciente de la literatura española que siguen en el armario. ¿Y por qué? Porque la sociedad, no sé si decir la industria, no sé si decir la opinión pública, pues no está preparada para naturalizar eso, ¿no? O sea, lo que yo decía, ¿por qué una relación entre dos mujeres llama la atención? No debe de llamarla. Y eso es, yo eso sí que lo considero incluso un deber, ¿no? El conseguir eso, el conseguir que... Y yo creo que en eso las generaciones jóvenes nos dan sopa con onda, que decía mi abuela, ¿no? Y estoy muy orgullosa de esas generaciones jóvenes que incluso se han apoderado de las palabras, de los pronombres, ¿no? y los han utilizado para redefinirse, incluso para enseñarnos cómo tenemos que definirnos nosotras, ¿no? Entonces, eso me da mucha esperanza, pero por otra parte, también soy consciente de que vivimos un momento muy peligroso, vivimos un momento de regresión bestial y también soy consciente de que publicar una novela que no responde a los estándares de chico conoce a chica, se enamora de chica, tienen hijos, viven una vida feliz o desgraciada, pero heteronormativa, no entrar en esos estándares conlleva un riesgo. Pero es que, no sé, además de tímida, soy una mujer arriesgada, si quieres, o por lo menos así entiendo mi profesión, así entiendo mi literatura, y si no seguimos dando pasos en ese sentido, pues dentro de 10 años, o dentro de 20, o dentro de 30, cuando Susana y Diana vuelvan a organizar el foro de las mujeres que opinan son peligrosas, estaremos en el mismo punto que ahora. Entonces, bueno, pues se trata de seguir dando pasos, y sí, desde luego, no, o sea, estamos en un lugar mucho peor que el de los hombres homosexuales, sin duda ninguna, a ojos de la opinión pública y a ojos de la visibilización, sin duda ninguna, sin duda. Gracias. Gracias, Inés. En 30 anos non nos comprometemos en estar aquí. Vémonos felizmente xubiladas. Gracias. Facemos unha pausa de 10 minutos, a menos cuarto volvemos con Raquel Martos, con Ana Bosch. Os libros de Inés, de Ana e de Raquel, por suposto, de todas as compañeiras, tédelos se vos apetece no posto de venda de Cronopios. Gracias. No, tenéis que coger en...